El día de ayer me encontré con este videíto del Frente Cívico Nacional, es Emilio Álvarez y Casa, que ahora va a ser, por cierto, ya partido político. Y fíjense, aquí lo importante, porque sé que inmediatamente van a llegar las críticas, no es quién lo dice, ni quién publica esto, sino lo que se dice. Y la verdad es que yo reto a cualquier adoctrinado vicariante, al que sea, a que desmienta uno solo de los señalamientos, obviamente con argumentos, con pruebas, uno solo de los señalamientos que hace sobre este recuento del sexenio de López y del inicio de la palurda sobre los derechos humanos en el país. Es una lista de todos los, ya no se le puede decir errores, de todos los delitos, yo diría, que cometió López durante su sexenio en materia de derechos humanos. No solamente es el caso de Ayotzinapa, no solamente es la COBAG, ni la Fiscalía, ni esta comisión que fue dinamitada desde dentro. No solamente es que se haya reunido López con... estuvo Arturo Saldívar, estuvo el secretario de la Defensa, estuvo ahí Alejandro Gertz Manero, para armar una narrativa acorde a lo que ellos querían que sucediera sobre el caso Ayotzinapa. Es una cosa gravísima lo que hicieron. No solamente es eso, es un recuento de muchas otras cosas. La negativa, la traición a las víctimas de López, que al inicio de su sexenio se comprometió a crear un proceso de justicia transicional y al final terminó por no recibir a ninguna de las víctimas. A excepción del caso Ayotzinapa, a nadie más le dio la cara el cobarde, ni a buscadoras, ni a personas que reclaman derechos de los periodistas, nada, o sea, no hizo absolutamente nada. Es más, y lo menciona Álvarez y Casa, se peleó con todo mundo, se peleó con la ONU, se peleó con la Corte Interamericana, se peleó con la Comisión Interamericana, se peleó con Amnistía Internacional, se peleó con todo mundo. Con todo el mundo se peleó. Y en el caso de la Corte Interamericana, que emite 2 sentencias, una de ellas muy importante para que México deje de utilizar la prisión preventiva oficiosa como herramienta de justicia. En lugar de acatar una sentencia que tendría que haberlo hecho el gobierno de México, no, al contrario, México legisló contra esa sentencia y le agregó más delitos a la prisión preventiva oficiosa, en un despropósito completo. Y bueno, hace un recuento de todos estos casos de violaciones a derechos humanos que fueron tolerados durante el gobierno de López, la vergonzosa actuación de la CNDH, la militarización del país. Es una arrastrada la que le ponen al hacer así una listita de todo lo malo que hizo el sexenio del Gusano y que hizo el Gusano en su gobierno en materia de derechos humanos. Es una regresión terrible. Y yo sé que a los adoctrinados esto no les importa hasta que no se conviertan en víctimas. Y entonces sí, les va a importar bastante. De verdad, reto a cualquier adoctrinado a que desmienta con datos reales, con datos duros, cualquiera de las cosas que dice en este video Álvarez y Casa. La verdad es que está diciendo la verdad es que está diciendo la realidad. No le está agregando absolutamente nada de su cosecha. Todo lo que menciona es cierto. Y sé que esto a los adoctrinados les duele mucho. Escúchenlo para que se den cuenta cómo el humanismo mexicano es una fantasía. No puedes ser humanista cuando violas flagrantemente todos los derechos humanos. Esta época de fin de año es un buen momento para hacer balances. Y toca ahora el balance en materia de derechos humanos del último sexenio y del que está por empezar. Probablemente en el tema de derechos humanos es donde hemos observado una mayor regresión. La agenda de derechos humanos de la sociedad civil, de las víctimas, es donde encontramos no solo el mayor atore, diría yo, incluso traición y regresión. Empezamos en el ánimo de la justicia transicional. López Obrador se reunió con las víctimas
y resulta que eso terminó en un absoluto fracaso. La comisión de Ayotzinapa quedó reventada. Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, de los estudiantes, incluso se acercaron violentamente al palacio y llamaron a López Obrador traidor. La Comisión de la Verdad es un fenómeno similar. Lo que apuntaba a ser un ejemplo de transición terminó siendo un ejemplo de traición y de lo que no se debe hacer con una Comisión de la Verdad. Incluso Gobernación no publicó el informe, lo mutiló, y varios de los integrantes de esta comisión han señalado los obstáculos que tuvieron por parte de las Fuerzas Armadas para tener acceso a la información. Se dinamitó a la Fiscalía Especial que estaba investigando el caso Ayotzinapa. Se les dio la espalda a las víctimas, no se les recibió. Hoy las víctimas tienen que litigar en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proteger sus propios derechos. La institución que las víctimas y quienes les acompañamos logramos para protegerles, hoy es un obstáculo más en la justicia. La CNDH se convirtió en una entidad de simulación, de complicidad y de silencio. La Comisión Nacional de Búsqueda encabezó un proceso dirigido primero desde la Ciudad de México y luego desde el gobierno federal para desaparecer a los desaparecidos. Empezaron a borrar nombres, empezaron a borrar a personas desaparecidas de la guerra sucia o de tiempos actuales. Como no pudieron avanzar en la justicia y no querían ser recordados como el gobierno con más personas desaparecidas de la historia, qué mejor que desaparecer a los desaparecidos. El tema de las y los defensores de derechos humanos no es mejor, al contrario. La pérdida de vida de las personas defensoras, por ejemplo, del medio ambiente, pone a México en los peores lugares del mundo. El gobierno anterior también decidió una confrontación absurda con los organismos internacionales. Se peleó con la ONU, se peleó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desconoció los llamados de Amnistía Internacional y no atendió los señalamientos de la Corte Interamericana, que ya son sentencias, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es más, legislaron en contra de lo que la sentencia de la Corte Interamericana, al menos en 2 casos, señaló expresamente. La libertad de expresión, lejos de mejorar, ahora tuvo nuevos obstáculos y ataques. A aquella agenda de riesgo, de amenazas y de homicidios a los periodistas, se le agregó no solo la impunidad, sino este fenómeno de los ataques desde el poder y desde las mañaneras. Así pasó también con periodistas, con críticos, con líderes de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos que fuimos calumniados, atacados, denostados e incluso bajo la comisión de delitos exhibiendo información confidencial que por ley no tendría que ser mostrada. En temas de los derechos económicos y sociales también tenemos preocupantes regresiones. Probablemente la salud es uno de los más graves. 50 millones de personas ahora no tienen acceso a la salud cuando este gobierno lo recibió en 20 millones. En materia de educación, este gobierno es el primero en décadas que termina con menos niños y jóvenes en la escuela que cuando terminó. El fenómeno de la extrema pobreza no solo no se redujo, sino aumentó a pesar de las multimillonarias administraciones que se dieron para los programas sociales. Es decir, el gobierno que termina y el que le continúa tiene a los derechos humanos una gran narrativa, pero una traición, un desdén, un incumplimiento estructural. Habremos de seguir luchando, no solo porque se proteja a las víctimas, por la justicia y porque las instituciones que se hicieron para ese fin se cumplan, sino también para que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones. Las distintas expresiones del movimiento de derechos humanos han hecho señalamientos importantes a los gobiernos que esperamos sean atendidos. Pero lo más importante es el llamado ético, la fuerza, el sentido y el trabajo de las víctimas, de las madres buscadoras y de todas aquellas y aquellos que han puesto en los derechos humanos su causa. Este gobierno no solo les ha dado la espalda, las ha traicionado y apostó por un proceso de militarización, que es una enorme regresión como parte de todo este conjunto. La crisis de derechos humanos es mayor aún.